en el... Sí. Audio en el ordenador, por favor. Bueno, empezamos. ¿Vale? Vamos. Bueno, pues este era uno de nuestros vídeos, un vídeo de nuestros patrocinadores de Kiowa, Kirin. Y a continuación, bueno, Proyecto UCI, la Fundación Humanizando la Sanidad, por lo que se ha caracterizado y ha tenido tanto impacto, es porque ha cogido la humanización y ha dicho, vamos a demostrar con evidencia científica e investigación que la humanización tiene impacto en la salud de las personas. ¿De acuerdo? Siguiendo esa línea, ahora vamos a asistir a una mesa redonda muy importante sobre investigación. La investigación como herramienta clave en la humanización. La va a moderar Pilar Delgado, que es enfermera y es patrona de la Fundación Humanizando la Sanidad. Gracias. Muchas gracias, José Carlos. Buenas tardes a todas y a todos. Pues damos comienzo a esta mesa que, como bien decía, es una mesa centrada en resultados de investigación. No podemos entender, y lo hemos visto en lo que llevamos de congreso, ¿no?, que esto de la humanización no es un tema de buenismo, es un tema de acciones, de estrategia centrada en la evidencia científica, en la mejor evidencia científica disponible, ¿no? Y, por lo tanto, la finalidad de esta mesa es justamente pues, acercaros a esa evidencia y, en este caso, pues 3 estudios, uno focalizado en todo lo que es el ámbito de los estudiantes, un tema que sabemos que es súper interesante, salió ayer, ¿no?, cómo podemos aproximar la humanización en los estudios en las facultades. Otro estudio más focalizado en lo que son los pacientes y, finalmente, otro centrado en los profesionales. Por lo tanto, voy a hacer la presentación de los ponentes y, en primer lugar, va a hablar la doctora Blanca Rojas. Ella es médico oftalmólogo, profesora titular de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid. Lleva más de 25 años en docencia e investigación en oftalmología y desde el 2017 está interesada en la compasión, la deshumanización, el sufrimiento con el que muchos estudiantes viven la carrera. Y es justamente sobre esto lo que nos va a hablar. Cuando quieras, Blanca. Buenas tardes. Querría comenzar haciendo una pregunta para saber cuántos estudiantes hay en la sala. ¿Podéis levantar la mano? ¿Estudiantes? 1. Veo yo 3, 4, 5. Bueno, pues como dirían los toreros, va por ustedes. Aquí ya en esta primera diapositiva yo vengo en representación de este grupo de personas que son 2 psicólogos, Pablo y Sara, un optometrista, Maite,
Y yo, pues que estamos interesados y muy preocupados con la deshumanización de la atención sanitaria y también con, como decía Pilar, el sufrimiento con el que los pacientes, los estudiantes actualmente viven la carrera, pero no solamente los estudiantes de medicina, estudiantes de física, de cualquier disciplina. Yo como profesor en la Complu, que hablo con otros profesores, ellos también lo manifiestan. La compasión es un pilar base, es la base de la medicina, y hay numerosos estudios que demuestran que cuando se tiene una interacción compasiva con los pacientes, no solamente aumenta la satisfacción del profesional que está ofreciendo ese cuidado compasivo, sino que también mejoran los resultados clínicos. Los pacientes tienen mayor adherencia al tratamiento, su evolución es mejor. Se beneficia toda la institución sanitaria económicamente. Y bueno, sin compasión no podemos realizar, yo no concibo un acto médico sin esa cualidad innata que todos tenemos y que podemos entrenar. Y desde mi posición de profesor, pienso que es interesante comenzar a humanizar la medicina desde el principio, desde el inicio de la carrera. La medicina y la práctica médica, y en esto incluyo a todos los profesionales involucrados en el cuidado de los pacientes, lleva asociado el sufrimiento y el estrés inherente al lidiar diariamente con el dolor ajeno y propio. Pero tal y como está la medicina actualmente, con la sobrecarga de trabajo, la falta de recursos, el no poder desarrollar tu carrera o tu cuidado, tu atención al paciente de la manera que te gustaría, la burocratización, etcétera, etcétera, todo eso añade sufrimiento a los profesionales implicados en el cuidado médico. Pero es que todo esto comienza en la carrera. Cuando los estudiantes comienzan los estudios de medicina, concretamente comienzan los estudios universitarios, su nivel de empatía es superior al de otras disciplinas académicas. Pero a medida que progresan en la carrera, se va frustrando, aumenta su distanciamiento con los pacientes, su desmotivación, disminuye su empatía, especialmente a partir del tercer año de medicina, y disminuye la compasión. Y esto es el resultado de estudios científicos. Cuando un profesional trabaja en estas condiciones o un estudiante se encuentra en estas condiciones, los problemas trascienden el daño o el sufrimiento personal. Esto implica que disminuye la calidad de la atención que les proporcionamos. Va a repercutir no solamente en la práctica clínica, va a haber mayor número de errores y va a contribuir a lo que nos convoca en este lugar, que es a la deshumanización de la medicina. Y la compasión es un excelente antídoto contra todo esto que estoy mencionando. Se han hecho, antes de mostrar una gráfica, quería centrar la compasión. Cuando estoy hablando de compasión, ¿a qué me refiero? Me refiero a una cualidad innata que tenemos los seres humanos y que tienen los mamíferos. Y volviendo a los seres humanos, es una combinación de varias cosas. Primero, hay que estar atento para percibir el sufrimiento. Una vez que has percibido el sufrimiento, tenemos la capacidad de comprenderlo porque somos empáticos. Y lo que añade la compasión a la empatía es que la compasión es ese deseo de ayudar a aliviar el sufrimiento. Eso es lo que diferencia la empatía de la compasión y es lo que determina que uno puede tener
empatía, fatiga por empatía, se fatiga por ser demasiado empático, pero nunca te fatigas por ser demasiado compasivo. Porque esa acción te da un retorno de satisfacción que te impulsa a seguir manifestando tu compasión. Son numerosos estudios los que hay descritos en la literatura y me disculpo porque esta gráfica no está actualizada, pero el interés en hacer evaluaciones científicas sobre los efectos de la compasión son muy numerosos. Y como pueden ver ustedes en esta diapositiva, las intervenciones basadas en compasión, cuando alguien se somete a una intervención encaminada a que surja la compasión, aparecen toda esta serie de efectos. Aumenta la compasión hacia los otros, aumenta la compasión hacia uno mismo, que es un elemento esencial para que los profesionales nos autocuidemos, aumenta la atención plena, disminuye la ansiedad, disminuye la depresión, aumenta el bienestar. Esto sabemos que ocurre porque la mayoría de los estudios se han hecho en población general y en población que se dedica al cuidado de los pacientes, pero no estaba descrito en los estudiantes y eso es lo que nos propusimos hacer. La idea inicial era ofrecer un programa de entrenamiento en compasión a los estudiantes, pero pensamos, ¿y qué tal si vemos cómo les afecta el paso por el programa? Entonces, hicimos unas encuestas utilizando unas escalas que se utilizan normalmente en los estudios psicológicos y psiquiátricos, que son las que ven ustedes aquí, unas escalas validadas. Se tarda unos 30 minutos en realizar estas evaluaciones y lo que desarrollamos fue un ensayo clínico randomizado, un estudio piloto que fue autorizado por el Comité de Ética del Hospital Clínico de San Carlos, que es el hospital universitario asociado a la universidad donde yo trabajo. Lo registramos en el Clinical Trial, en la organización donde se registran los ensayos clínicos, y las encuestas, para ofrecer las encuestas a los alumnos, utilizamos la plataforma Qualtrics. Y ahí están los puntos en los que realizamos las encuestas antes de comenzar el estudio. Los alumnos rellenaron las encuestas y una vez que las habían rellenado se les distribuyó aleatoriamente o bien en el grupo que iba a recibir la intervención o el que iba a estar en control en lista de espera. Se hicieron encuestas intersesiones al finalizar la intervención a los 2 meses y también tenemos recogidos datos a los 6 meses, pero esos no los voy a presentar hoy. ¿Y qué intervención les ofrecimos? Pues un programa estandarizado que es el entrenamiento en el cultivo de la compasión, que se desarrolló en Stanford por iniciativa de un neurocirujano y que ahora mismo está bajo el paraguas del Compassion Institute y que consta de 6 pasos que se desarrollan en 8 semanas, 2 horas semanales, en los que de forma progresiva la primera semana se establecen las bases. Es un pequeño entrenamiento en atención plena, en mindfulness, porque va a ser la base del resto de meditaciones a las que se van a someter los estudiantes, y progresivamente se va pasando de forma escalonada desarrollando distintos elementos de la compasión, comenzando por la compasión hacia un ser querido y terminando por la compasión hacia las personas difíciles. Y lo que consiste es una intervención, un programa completamente experiencial. Y durante las 2 horas en las que estamos reunidos, pues se hacen ejercicios interpersonales, se discute en grupo y se hacen meditaciones y unas pequeñas pinceladas de enseñanza, pero muy, muy leves. Entonces, para ver los efectos que producía el programa, utilizamos un modelo mixto
de análisis y lo que resultó de este primer estudio es que los estudiantes que habían pasado por el programa habían aumentado sus habilidades compasivas y de atención al momento presente, y lo que era muy interesante es que había disminuido su malestar psicológico, elementos de la fatiga profesional, del burnout, y de la desregulación emocional, con el impacto que esto puede tener el que un médico, un profesional sanitario, en este caso un estudiante de medicina, esté mejor, va a poder proporcionar una mejor atención a sus pacientes. No se produjeron cambios en el nivel de bienestar y la mayoría de los cambios perduraban a los 2 meses. La satisfacción con el programa de los estudiantes fue muy grande. Casi en un 80% consideraban que los componentes del programa eran útiles y todos se lo recomendarían a un amigo. Estos resultados se publicaron, están a su disposición en esta publicación. Y conocidos estos efectos, ahora viene a hablar del título de esta presentación. Estudiar qué elementos son los que producen los efectos que hemos visto, que son analizar los mediadores del cambio. Y para esto hemos utilizado un análisis de medición múltiple y un análisis de moderación. Un análisis de medición múltiple es un estudio de predicciones en el que se predice que, en este caso, el CCT va a determinar unas series, o determina, ya lo sabemos previamente, que determina una serie de resultados, que es disminución del malestar psicológico y algunas mejoras en la regulación emocional, y eso produce bienestar. ¿A través de qué? Pues esos mediadores es a través de la atención plena, de la compasión, de la regulación emocional, del burnout. Eso es lo que nos evalúa este modelo. Y también hicimos este análisis de mediación al finalizar la intervención y a los 2 meses. Usamos un análisis de mediación múltiple con 4 modelos, uno para cada familia de mediadores, que, como ven ustedes, cada familia tiene 5 variables. Y cuando haces el análisis estadístico, nos da un cuadro como esto, y es que la variable que estamos evaluando, en este caso el CCT, puede producir cambios a través de una vía directa, que es lo que está ahí marcado, cambios en los resultados, o ejerce efectos en los estudiantes, que serían los resultados que están ahí marcados con la letra Y, de una manera directa, que sería la vía C', o lo pueden hacer porque ejercen cambios sobre las variables que estamos estudiando, y estas variables luego ejercen cambios sobre los resultados. Entonces, esta es la tabla de resultados que se aparece después del análisis estadístico, que los tenemos tras la intervención y a los 2 meses de seguimiento. Y esto es un ejemplo de cómo se interpreta. El CCT, si ven ustedes, llevan todos los numeritos en las flechas que van hacia los 5 componentes. En este caso estamos viendo el efecto de la regulación emocional en el estrés. Pues las 5 flechas que van hacia los 5 componentes tienen un asterisco porque ejercen un efecto significativo sobre esas variables. Y luego, esas 5 componentes de la regulación emocional, se puede ver cuáles son las que van a tener relación con los resultados que está produciendo el programa. En este caso concreto de la regulación emocional del estrés, como el CCT sobre los resultados no tiene ninguna significación estadística, porque los números que hay ahí no llevan asterisco, lo que nos está diciendo es que el cambio que el CCT produce en los estudiantes sobre el estrés es a través de que disminuye la confusión emocional, que por eso está marcada en negrita. Esta es una tabla en la que
vemos... ¿Tiene puntero esto? Sí. En esta tabla, perdón, lo que se va a mostrar es esto que es la vía A, esto de aquí que es la vía B y esto que aquí que es la vía, en la siguiente tabla, C'. Entonces, la vía A, como ven, estos son todos resultados que resultaron estadísticamente significativos. El programa ECCT ejerce una serie de mejorías en lo que se refiere a disminuye factores que generan distrés psicológico y favorece otro tipo de elementos que aparecen ahí en todas las categorías, en el estrés, la ansiedad, la depresión, el bienestar psicológico, pues vemos todos los elementos que están siendo significativamente influidos por la participación en el programa. Cuando analizamos los mediadores sobre los resultados, ahí es donde estamos viendo es que la mejoría en estos mediadores es lo que predice la disminución del distrés psicológico y el aumento del bienestar psicológico en los estudiantes. A los 2 meses de seguimiento esto se mantiene exactamente igual y aquí en este cuadradito en azul no hay significación en lo que se refiere al estrés, pero sí que hay resultados significativos en ansiedad, depresión y bienestar psicológico. Cuando analizamos el efecto indirecto, es decir, si nos vamos a cómo se aparece el gráfico, el efecto indirecto es, aquí tenemos el CCT que ejerce un efecto sobre una serie de variables que estamos midiendo y esto genera unos resultados. Pues cuando evaluamos este efecto, que es el efecto indirecto, vemos que el estrés y la ansiedad están completamente mediados por lo que ven ustedes en color marrón o más rojizo. Porque disminuye la confusión emocional, porque disminuye el juicio a las experiencias internas y esto que está marcado aquí en azul es lo que persiste a los 2 meses del seguimiento. Como este efecto directo no es significativo en ninguna de estas 3 variables, por eso podemos decir que todos los efectos que genera el CCT sobre el estrés están mediados por estos, o sobre el estrés, y en este caso la ansiedad, están mediados por esos valores, o por esos factores, perdón. El análisis de moderación es simplemente una validación estadística o un comprobante estadístico para ver si los valores de base, los valores demográficos o la experiencia meditativa de los alumnos tiene alguna influencia en los resultados, en los outcomes. Y lo único que resultó significativo en este estudio fue el género, y es que el CCT era más efectivo en las mujeres que en los hombres, pero esto no se mantenía tras el seguimiento. Por lo tanto, y ya termino, cuando los estudiantes de medicina pasan durante 8 semanas, nuestros estudiantes de medicina, este grupo, por el CCT, tienen estos efectos, aumentan sus habilidades compasivas y su atención al momento presente, disminuye su malestar psicológico, el burnout y la desregulación emocional, y esto tiene unos mediadores que en el caso del estrés y la ansiedad es porque aumenta su atención al momento presente y su regulación emocional, y a los 2 meses sobre la ansiedad porque favorece su regulación emocional. Este trabajo, esto es nuestro grupo de trabajo, ha sido posible pues, por la financiación que hemos obtenido a través de un premio, a través de la convocatoria de unas ayudas, porque no tenemos otra fuente de financiación. Y no me gustaría terminar sin comentarles algo que me produce gran satisfacción, aunque me siento aquí como garbancito delante de los gigantes o de los, no sé, del gato con botas que lleva las botas de 7 leguas.
pero me parece muy interesante que a partir del curso que viene, en la carrera de medicina, dentro del currículum, hemos conseguido introducir 2 asignaturas basadas en compasión. Una va a ser que los estudiantes pasen por el CCT, los que elijan esta optativa, y la otra es poner a los estudiantes en contacto con profesionales que vivan la medicina de esta manera. Las 2 experienciales, no hay exámenes, no hay que tomar apuntes, solamente hay que dejar que te cale el chirimiri, que diría un vasco. Y bueno, no quería dejar de felicitar a los gigantes con las botas de 7 leguas, porque lo que habéis hecho es muy loco, pero muy grande. Pues la siguiente ponencia lleva por título Impacto de una intervención enfermera de empoderamiento del paciente en la reducción de la ansiedad y la depresión después del alta de la UCI, un ensayo clínico aleatorizado. Lo va a presentar la doctora Cecilia Cuzco. Ella es enfermera, trabaja en el Hospital Clínic de Barcelona y es profesora de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Barcelona. Su compromiso con la humanización en la UCI y su participación en proyectos destinados a mejorar la salud mental de los pacientes, familia y profesionales destacan su dedicación a la calidad asistencial. También focaliza su investigación en la disminución de las complicaciones post-UCI, como son la ansiedad y la depresión, y es justamente de ello que nos va a hablar Cecilia. Cuando quieras. Buenas tardes. Antes de comenzar, quisiera agradecer al comité por haberme invitado y permitir que pueda compartir esta experiencia de cómo ayudar a la humanización en los cuidados. Y quisiera mostrar un testimonio de un paciente después de 48 horas de alta de la UCI. De irme a casa, pero no me quería ir porque ahí estaba muy segura. Si te falla algo, al momento, ya están allí. Cuando te empiezan a desenchufar aquello, piensas, me va a pasar algo, no me quiero ir de aquí. Y como lo pasas muy mal, pero ya se compensa con las personas, porque te tratan tan bien, son todos muy humanos. Me fui llorando, porque por el miedo y también por dejarlos a todos, porque ya eran como una familia. En estos 2 años he estado ingresada ya en periodos de 15 días. Ya sé que esto no es lo mismo. Aquí no te pueden hacer ese caso, porque hay una enfermera para muchos pacientes. Y tenía mucho miedo de que me repitiera algo y no tener tiempo. No sé. Estas unidades, las unidades de cuidados intensivos, donde se mezcla la vida y la muerte, donde el nivel de cuidados a las personas alcanzan su máxima intensidad y donde cada decisión que tomemos y cada decisión o cada cosa que hagamos repercutirá significativamente en la vida de estos sobrevivientes. Además, hay que tener en cuenta que la tecnología nos ha ayudado a la sobrevivencia de estos pacientes, de manera que más del 90% sobreviven a un ingreso en estas unidades. Nos brinda muchísimas oportunidades los avances tecnológicos, pero su mayor amenaza es la deshumanización de los cuidados. Por lo tanto, tendríamos que equilibrar la humanización de los cuidados con la tecnología o la tecnificación en estas unidades. La evidencia científica ha demostrado que hay complicaciones, que estos pacientes, estos sobrevivientes tienen complicaciones después de salir de la UCI y están descritos dentro del síndrome post-UCI. Existen descritos muchos factores, múltiples factores relacionados con estas complicaciones, relacionados, identificados con el propio paciente,
con la estancia en la unidad de cuidados intensivos. Y también hay estudios que están demostrando estrategias para disminuir estas complicaciones. Y seguimos buscando estrategias. Nosotros, nuestro equipo de investigación, lo que hicimos fue una revisión sistemática de ensayos clínicos aleatorizados para ver en qué punto o qué podemos encontrar de intervenciones enfermeras con empoderamiento durante la transición de la unidad de cuidados intensivos. Y encontramos que estas intervenciones se basan propiamente en la información y en la educación que brindamos a los pacientes, además de una planificación al alta de la UCI, de mejorar el entorno terapéutico y de una rehabilitación precoz. Todas estas intervenciones se relacionaron con la disminución del nivel de ansiedad y depresión, con la disminución de las readmisiones hospitalarias, con una mayor satisfacción de los pacientes y con una reducción del riesgo percibido. Nos planteamos un estudio cuyos objetivos fueron comprender la experiencia del paciente, la experiencia vivida de estos pacientes durante la transición de la UCI y evaluar el impacto de una intervención con empoderamiento sobre el nivel de ansiedad y depresión durante la transición de la unidad de cuidados intensivos. Para lo cual diseñamos un estudio mixto, secuencial, exploratorio con dos fases. Una fase cualitativa, la primera fase, y la siguiente fase cuantitativa, que os voy a explicar paso a paso. En la primera fase cualitativa realizamos un estudio cualitativo fenomenológico, cuyo ámbito de estudio fueron los 3 hospitales de tercer nivel de Barcelona. Estas son las características de los participantes que incluimos dentro de una muestra intencionada hasta obtener la saturación teórica de los datos, y no incluimos a participantes en el estudio con diagnóstico de psicología mental previo al ingreso en la UCI. La obtención de los datos la hicimos mediante entrevistas en profundidad, que las realizamos 1 a 3 días después del alta de la UCI. Estas entrevistas fueron grabadas en audio. Y también utilizamos el diario de campo del investigador, que luego para el análisis nos sirvió para realizar el análisis de estas entrevistas, además de una hoja de recogida de datos. El análisis de datos, el análisis de estas entrevistas lo hicimos a través de la teoría de la interpretación y finalmente del análisis del contenido. Al finalizar esta primera fase cualitativa, lo que hicimos fue desarrollar una guía con información para el paciente, una guía estructurada teniendo en cuenta la guía para familiares del proyecto UCI, cuyo contenido era básicamente informar al paciente de su estancia en la UCI, de lo que le había pasado y sobre todo del momento de la transición de la unidad de cuidados intensivos de un nivel de cuidados a otro nivel, a la sala de destino. Vale. Y posteriormente realizamos la fase cuantitativa con un diseño, con un ensayo clínico aleatorizado, donde participaron los 3 hospitales que habían participado en la primera fase. Estos son los criterios de inclusión de los sujetos que incluimos en el estudio. Realizamos una muestra probabilística aleatorizada y se asignaron al grupo intervención y al grupo control aleatoriamente a los pacientes. En esta fase tampoco se incluyeron pacientes con discapacidad mental y con dificultad para comunicarse. Estas son las variables que utilizamos en el estudio y las escalas de valoración, sobre todo la escala HAND, que fue la escala de ansiedad y depresión, que medimos la intervención con empoderamiento antes de la intervención y después de la intervención. Y esta es nuestra intervención. La Organización Mundial de la Salud sostiene que el empoderamiento es un proceso que aumenta el control sobre las decisiones y acciones que afectan la salud y requiere el desarrollo de habilidades, el acceso a la información, el acceso a los recursos o la identificación de recursos y la oportunidad de participar e influir en los factores que afectan la salud y el bienestar de las personas.
Nosotros realizamos esta intervención más o menos en sesiones de 30 a 60 minutos, de acuerdo a la necesidad de cada paciente, y las realizamos en la UCI, antes de ser trasladados a la sala de destino. Como apoyo tuvimos la guía de información que habíamos elaborado y, sobre todo, teniendo en cuenta las dimensiones del empoderamiento, como por ejemplo, ayudamos a los pacientes a identificar sus emociones, a identificar experiencias pasadas para poder afrontar su actual situación de salud. Y también a identificar apoyo de la familia, de amigos, de grupos de ayuda y a identificar los recursos disponibles que podría obtener cuando el paciente se fuese de alta al domicilio. Se hizo un análisis de datos con pruebas estadísticas, descriptivas y analíticas, y ahora os presento los resultados de la primera fase cualitativa. Los pacientes manifestaron la falta de información, sobre todo como una necesidad básica, falta de información del momento de la transición de la unidad de cuidados a la sala de hospitalización. También manifestaron una mezcla de emociones durante esta transición, como miedo, terror, ansiedad, soledad y tristeza. Y dentro de las preocupaciones, o sea, lo que más le preocupaba a los pacientes era la pérdida de autonomía y la pérdida del control de su vida durante esta situación. Además, también los pacientes manifestaron expectativas como la falta de la continuidad de los cuidados en la sala de destino, y esto puede deberse por la falta de comunicación entre los dos equipos, entre las dos unidades. Y también identificaron como limitadores de la transición a la falta de información, a la falta de apoyo emocional y a que la organización de los cuidados no estaba de acuerdo a las necesidades de los propios pacientes, sino de acuerdo a la organización de la unidad. Realizamos un análisis secundario de estas entrevistas para identificar el concepto de la transición de la unidad de cuidados intensivos a otro nivel de cuidados. Y los resultados fueron que la transición es una situación compleja que puede producir vulnerabilidad e inestabilidad en los pacientes, que es una situación de alto riesgo porque en ella intervienen muchos profesionales, tanto en la transmisión de la información como en la transmisión de responsabilidades, que esta situación de transición de diferentes niveles provoca en los pacientes incertidumbre y que puede acabar en ansiedad, en estrés y en miedo, que la intervención enfermera durante este proceso podría estar integrada o debería estar integrada en la información, en la educación y en el apoyo emocional a estos pacientes mediante el empoderamiento. Y aquí os presento los resultados del ensayo clínico aleatorizado. Finalmente incluimos en el grupo control 82 pacientes y en el grupo intervención 84 pacientes. Estas son la tabla de las características sociodemográficas que no se encontraron una diferencia significativa entre ambos grupos, excepto el nivel de gravedad que se midió con la escala Pache-2. En esta tabla podemos observar que ambos grupos, tanto el grupo intervención como el grupo control, disminuyeron los niveles de ansiedad y de depresión después de la intervención con empoderamiento. Sin embargo, hubo una notable disminución, una significativa disminución en el grupo intervención después del empoderamiento de los pacientes. En la tabla 3, donde analizamos cambios en los niveles de ansiedad y depresión según variables sociodemográficas y clínicas, aquí podemos observar que los pacientes que no tenían familia disminuyeron el nivel de ansiedad durante esta transición y que los pacientes que presentaban comorbilidades disminuyeron los niveles de ansiedad y de depresión en ambos grupos. En la tabla número 4, en esta siguiente tabla, para determinar factores asociados, podemos observar que
las comorbilidades, los pacientes que presentaban comorbilidades disminuyeron significativamente el nivel de ansiedad y de depresión después del empoderamiento. Y por último, en esta tabla, donde se hizo una interacción para determinar factores independientes asociados con los cambios en la ansiedad y la depresión después de la intervención, encontramos que los pacientes que tenían un nivel mayor de educación, un nivel superior de educación, disminuyeron los niveles de ansiedad después del empoderamiento. Y las mujeres, después del empoderamiento, disminuyeron el nivel de depresión. La falta de información, las conclusiones que llegamos después de este estudio mixto fue que la falta de información fue manifestada por los pacientes durante la falta de información de la transición de la unidad de cuidados intensivos a otro nivel de cuidados, que los pacientes manifiestan miedo, terror, soledad, tristeza, sensación de falta de control y por pérdida de la autonomía, ansiedad y depresión, y que esto impacta en su bienestar emocional. Que el principal limitador durante esta transición fue la incertidumbre por la falta de información y del apoyo y la falta de apoyo emocional. Y que la organización de los cuidados no estaban de acuerdo a la necesidad que expresaban estos pacientes. La transición de la UCI es un proceso complejo y que la intervención con empoderamiento integra la información, la educación, la promoción de la autonomía y el apoyo emocional. No se evidenció una relación entre la edad, el motivo de ingreso, el nivel de gravedad con la ansiedad y la depresión después de la intervención. Y el empoderamiento redujo los niveles de ansiedad y de depresión, que observamos una mayor disminución de la ansiedad y la depresión en pacientes con comorbilidades y una disminución de la ansiedad y de depresión en pacientes que vivían solos y en pacientes con estudios superiores. Yo quiero recordar las palabras que dijo ayer el doctor Luis Rojas, que es importante la información que brindamos a los pacientes porque la incertidumbre puede atentar contra su bienestar emocional, que debemos tener en cuenta la experiencia de los pacientes para realizar diferentes intervenciones encaminadas a las necesidades específicas de estos pacientes y, sobre todo, atender a las emociones de estos pacientes. Muchas gracias. Muchas gracias, Cecilia. ¿Se oye esto? Vale. Pues ahora vamos al tercer ponente, es el doctor Luis Manuel Blanco, que nos va a hablar del estrés y cuidado de profesionales sanitarios de áreas con elevada carga emocional en el trabajo, donación, trasplantes y otros servicios. Luisma, lo he dicho bien. Sí. Es psicólogo, es profesor investigador en Psicología de la Salud Ocupacional de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Madrid. Desde el 2015 se empezó a interesar por los riesgos para la salud mental a los que estaban expuestos los profesionales de la salud que trabajaban en equipos de donación y trasplantes de órganos. Desde el 2017 comenzó a colaborar con la Oficina Regional de Trasplantes de la Comunidad de Madrid en cursos de formación sobre comunicación en el ámbito de la donación. Cuando quieras. Muchas gracias, Pilar. Bueno, pues buenas tardes a todos. Os agradezco también por las horas estar todos aquí. Y pues, por supuesto, me sumo también al agradecimiento a la Fundación Humanizando la Sanidad y al Comité Científico y Organizador por haberme invitado aquí a esta mesa. Bueno, fíjense, los profesionales que trabajan en el ámbito de la donación y el trasplante están expuestos a unas elevadísimas exigencias físicas, todos los ruidos, ¿verdad?, que hay a veces en los sitios, en los lugares de trabajo, exigencias emocionales, cognitivas y de otra índole, ¿no?
Nosotros todos estos estresores los reflejamos así en la publicación que ven en pantalla en 2018. Hablamos de profesionales que tienen que estar constantemente formándose, se requiere un alto nivel de especialización y de actualización. Lo hemos visto esta mañana, desarrollan su trabajo en un contexto laboral de mucha intensidad emocional, ¿verdad? Y como digo, hemos sido testigos esta mañana. Realizan su trabajo bajo una presión y una urgencia temporal muy considerable, en un contexto de comunicación de malas noticias, entrando en contacto a diario, ¿verdad?, con el dolor, con el sufrimiento de las familias. El proceso es tremendamente duro, especialmente cuando estamos hablando de pacientes pediátricos, ¿verdad?, y de sus familias, y también lo que son los profesionales que se dedican a todo el área quirúrgica, pues los describen así, ¿no?, como un proceso especialmente duro, incluso a nivel gráfico, ¿no? Algo de lo que más o lo que más estrés les genera, como veremos a continuación en algún estudio previo, es el momento de la entrevista de donación, ¿verdad? Luego ahora profundizaré un poquito más en eso. Es complejo tanto la entrevista en sí como todo el procedimiento que rodea a lo que es la donación y el trasplante. Se lo toman con muchísima responsabilidad, como no podía ser de otra manera, ¿verdad? Y bueno, pues experimentan ellos mismos, los profesionales, también numerosos dilemas éticos, ¿no? Porque muchas de las actuaciones pues, pueden chocar contra nuestras propias creencias y valores personales. La comunicación es muy difícil, pero muy necesaria, y a veces surgen muchos conflictos entre profesionales de diferentes especialidades que tienen también sus propios intereses en el proceso, ¿no?, y diferentes objetivos, y es difícil a veces esta comunicación. Bien, la presencia de estos estresores de manera frecuente e intensa hace probable la aparición de lo que conocemos como riesgos psicosociales en el trabajo. Hablamos de estrés laboral, entendiéndolo como sobrecarga, cantidad de trabajo. Hablamos de estrés moral en relación a lo que os comentaba, ¿no?, esos conflictos de lo que estoy haciendo con mis propias creencias y valores personales, religiosos, etc. Estrés traumático, a veces vemos profesionales pues, teniendo pesadillas, ¿verdad?, o recordando vívidamente cosas que le sucedieron a determinadas familias, ¿no?, o aquella familia que vino de Burgos y estuvo 3 días con nosotros y que no tenía dónde quedarse, pues, y se emocionan cuando lo están contando, ¿no? El conocido como desgaste profesional, burnout, y los conflictos con la familia y la vida personal, ¿no?, puesto que hablamos de trabajo en unos horarios pues, también particulares, ¿no?, y bajo demanda. Fijaros, la vivencia, la experiencia emocional de estos profesionales no es única, ¿no? Y quería traer este trabajo publicado en 2020 por estos colegas que veis en pantalla porque me pareció tremendamente interesante y refleja precisamente todo lo que se puede experimentar y que estamos viendo en el Congreso por parte de estos profesionales. Ellos hablan de diferentes rutas emocionales y todo gira en torno a la entrevista de donación, como les comentaba. Todos los profesionales reconocen que este es un momento de mucha incertidumbre y mucha tensión. No obstante, pues entenderán que no es lo mismo tener poca experiencia, ¿verdad?, que llevar 20 años en la coordinación de trasplante. Entonces, en función de eso, aquellas personas que tenían menos experiencia, pues vivían el momento de la entrevista como mucho más miedo, mucha más inquietud, mucha más ansiedad frente a aquellos profesionales que sí que tenían una larga trayectoria, experiencia y por lo tanto, si bien sentían pena, ¿no?, y compasión en relación con lo que comentaba antes la compañera, tristeza por las familias, pero bueno, también se sentían pues con confianza, con tranquilidad, serenos, incluso aparecían sentimientos de generosidad, ¿no? Conectaban con la generosidad de las familias. Aún así, como digo, todos, se tenga experiencia o no, reconocen que es un momento de estrés que requiere de poner toda la carne en el asador, es muy autoexigente y por lo tanto lo hacen lo mejor posible y con mucha responsabilidad. También estos autores organizaban las respuestas en este estudio cualitativo en base a la respuesta familiar que obtenían por parte de las familias, ¿no? Entonces, cuando los profesionales obtenían un no familiar,
pues diferenciaban a dos grupos de profesionales. Aquellos grupos que estaban como muy centrados en los aspectos de eficiencia del proceso, es decir, de conseguir el sí por parte de las familias, lo que observaban es que experimentaban rabia e impotencia. ¿Por qué? Porque había una atribución detrás de insolidaridad y de egoísmo. Mientras que en esa misma negativa, si el profesional estaba más centrado en los aspectos humanos de la relación, ¿verdad?, entonces se aceptaba, se respetaba y se comprendía. Y se hacía una atribución relacionada con que ese no se debía a estar gestionando mal el duelo. ¿De acuerdo? En el primer caso, del primer grupo que decía, pues los profesionales mostraban preocupación, se responsabilizaban del no de las familias, es decir, se echaban la culpa, algo habré hecho mal, lo habré preguntado mal, no habré sabido acoger bien a la familia y por lo tanto se frustraban y lo consideraban como un fracaso profesional. Mientras que estos profesionales que aún no consiguiendo el sí, pero que estaban más centrados en la relación con la persona, junto con aquellos que sí que obtenían el sí, pues mostraban esperanza, alegría, satisfacción, admiración y respeto hacia las familias, ¿no? Aún así, insisto también nuevamente, aunque obtenían el sí, reconocían que experimentaban altos niveles de estrés por toda la logística que lleva el proceso. Nosotros llevamos a cabo un estudio en 2019 con un grupo de profesionales que trabajaban en el ámbito de la donación y el trasplante de 3 hospitales. Los ven ustedes en la parte superior de la presentación. 41 profesionales en total. Ven, creo que se ve bien, grande, las características socioprofesionales. La mayoría participaba en tareas relacionadas con los potenciales donantes, como las familias en procesos de donación por muerte encefálica y donación en asistolia, controlada y no controlada. En primer lugar, lo que nosotros observamos de estos profesionales es que experimentaban bastante malestar por cuestiones relacionadas con el contacto con la muerte y el sufrimiento. Sufrían, se sentían mal por ver cómo los pacientes no recibían visitas por parte de los familiares. Sufrían también por ver a los familiares sufriendo por sus familiares, ¿verdad? Les afectaba ver morir a pacientes con los que habían pasado todo el proceso de enfermedad, ¿no? O, por ejemplo, cuando se moría una persona que estaba en lista de espera y llevaba mucho tiempo con ella y la conocían, o especialmente cuando los pacientes eran jóvenes. ¿Veis? Cuando pongo media es entre ese intervalo de respuesta, ¿no?, que en este caso era el 1 y el 4. ¿Vale? O sea que era un nivel alto de sufrimiento. También observamos de forma interesante cómo los profesionales, un elevado número de trabajadores se sintió agotado física y mentalmente. También observamos que algunos de ellos modificaban creencias, ¿no?, que no estaban, o sea, que se conoce como sacudida de creencias, ¿no? Modifico mis creencias habituales de ver el mundo, las relaciones, la gente o a mí mismo como consecuencia de mi tarea laboral, ¿no? Y en concreto lo que observamos es que, por ejemplo, uno de los ítems donde más se puntuó es en este que veis aquí coloreado de mi trabajo me ha hecho ver que el mundo es injusto, ¿no?, a raíz del trabajo que realizo. Pero lo que sí que vimos es en la subescala de sintomatologías donde observamos que eran la subescala donde los profesionales experimentaban mayor malestar, ¿no? Los profesionales recordaban muchas veces muchas de las actuaciones que realizaban como si estuviesen sucediendo en el mismo momento. Se emocionan de vez en cuando están recordando lo que vivieron, se acuerdan de los nombres perfectamente de las familias. Y bueno, pues todo esto tiene que ver con lo que se conoce como la sintomatología de estrés traumático. Lo que observamos es que justo el malestar previo que he comentado de contactar con la muerte y el dolor estaba asociado en un análisis de correlación que hicimos con la medida global de estrés traumático, es decir, a mayor contacto con la muerte y el sufrimiento, como ven ahí,
lo que experimentaban es mayor sintomatología de estrés traumático. También lo observamos con la fatiga por compasión, que es una de las subdimensiones de este estrés traumático, como ven aquí. Y lo que observamos también es que ese mayor malestar por estar en contacto frecuentemente con este tipo de experiencias se asoció con una menor desconexión de las cuestiones laborales al salir del trabajo, y esto es algo que reportan muchos los profesionales, que se quedan pensando, ¿no?, en lo que ha sucedido esta mañana o esta tarde o esta noche, en la familia, ¿no? Les cuesta desconectar de eso, les cuesta relajarse también cuando llegan a casa y experimentan, en este caso las correlaciones son positivas, experimentan más estrés, más ansiedad y más depresión. También observamos, interesantemente, en la escala de conflicto trabajo-familia, que estos profesionales, un elevado número, reflejó que tenía que haber cancelado planes de su pareja, de su familia, de sus amigos, debido a compromisos laborales, y que su trabajo le había quitado tiempo que le hubiera gustado pasar con su pareja, familia o amigos. Es decir, experimentan lo que se conoce como conflicto trabajo-familia. En concreto, nosotros profundizamos en este tema en una publicación que ven ahí, y lo que observamos con este grupo de profesionales es que, pues como he mencionado, experimentaban conflicto trabajo-familia, pero también aquellos que junto con el conflicto trabajo-familia experimentaban agotamiento emocional y despersonalización, dos dimensiones del desgaste profesional, esto provocaba que los profesionales sanitarios quisieran abandonar su puesto de trabajo. Es decir, desarrollaba ideación de querer abandonar este trabajo porque está entrando en conflicto en mi rol como profesional de la coordinación de trasplantes, no es compatible con lo que me gustaría o la expectativa que tengo de, pues con mi familia, con mis amigos, etcétera. La situación en la que se mostraba un alto conflicto trabajo-familia en combinación con sentimientos de despersonalización a los pacientes era el peor escenario. Esos eran los profesionales, como ven ahí, a mayor conflicto y mayor despersonalización, eran los que más ganas tenían de abandonar el puesto. Bueno, a pesar de todo esto, estos trabajadores, un elevado número de ellos, se sentía frecuentemente y muy frecuentemente entusiasmado con su trabajo le inspiraba y se sentía orgulloso del trabajo que realizaba. Y es una de las causas que también observamos, niveles elevados de compromiso y de engagement laboral en estos equipos. En Brasil hicimos un pequeñito estudio también, fue en 2015, con 40 profesionales también. La única diferencia es que allí no trabajaban con la donación en asistolia, por lo tanto estos profesionales solo habían participado en donaciones y trasplantes por muerte encefálica. Encontramos niveles también muy elevados de dedicación laboral. La gente estaba entusiasmada con su trabajo le inspiraba y se sentían orgullosos con el trabajo que realizaban. Si se fijan, la media es muy parecida. En el caso español, 4,07 y en el caso brasileño 4,21. Déjenme decirles que yo creo que esto es un tema de la pasión del brasileiro, ¿no? Esta diferencia de 0,14 que es ligeramente por encima de la española. Y en el caso de las situaciones que generaban desgaste y que se vivían con malestar, pues fijaros, casi la mitad de profesionales experimentaban pues desgaste por el ambiente en general, especialmente el ambiente del ruido, por relacionarse con los familiares del donador, por estar expuestos constantemente al sufrimiento, por lidiar con la angustia de los familiares, por seguir preocupado después de la donación, lo que os decía, ¿no?, de la falta de desconexión por parte del trabajador, por la sobrecarga burocrática, por no tener equipo y conocimientos suficientes y por lidiar con el binomio vida-muerte. Permítanme que les ponga un pequeño vídeo, un pequeño corto que refleja muy bien qué es esto de trabajar entre la vida y la muerte y que de alguna manera ha salido también esta mañana en las ponencias.
todo va a estar bien. El accidente fue muy fuerte. Hicimos todo lo posible. Sin embargo, Alex tiene muerte cerebral. Sí, bueno. Sí, ella habla. ¿Un donador? Vamos, que no tenemos mucho tiempo. Ya todo está listo para intervenir a Joaquín. Su hijo requiere de un trasplante. Señores, la cirugía fue todo un éxito. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo se sintieron? A esto están expuestos, ¿no? Y son testigos los profesionales que trabajan en este ámbito pues constantemente, ¿verdad? Y es lo que refleja gran parte de la literatura, esa doble cara de este trabajo que por un lado desgasta, pero al mismo tiempo es adictivo y genera muchísima satisfacción. En ese mismo trabajo que les comentaba al comienzo, nosotros hacíamos una propuesta de intervención en estos equipos desde la psicología, desde los modelos que conocemos para mejorar lo que es la salud mental y el bienestar psicológico de estos equipos. Por supuesto, nosotros hasta ahora hemos estado describiendo esta relación, que las exigencias y demandas lo que generan es tensión y agotamiento y desgaste, y eso lo que va a hacer es afectar a la salud del trabajador. Y desde esa perspectiva, lo que es necesario es hacer un buen plan de prevención de riesgos laborales, hacer una buena evaluación, intervenir en los factores que hayan salido de riesgo, ¿no? Pero nos centramos especialmente en este trabajo en los recursos, y luego explicaré por qué. Los recursos laborales, personales de estos equipos son fundamentales. Hablamos de proveer de recursos humanos y materiales suficientes, de un buen trabajo en equipo y comunicación eficaz, un buen liderazgo centrado en la persona, que sea capaz de establecer un clima positivo, que sea capaz de dar un feedback también positivo, constructivo, que se les reconozca a los profesionales en el sentido más amplio de reconocimiento, no solo económico, también profesional por parte de la sociedad, y que se les dé oportunidades para crecer y formarse. Y digo que nos centramos especialmente en estos recursos porque los recursos laborales y personales no solo van a amortiguar el efecto de estas demandas sobre la tensión, sino que además cuando se combinan con demandas retadoras es la mejor condición, la condición más óptima para explicar la motivación de la gente, de los trabajadores,
Quiero decir, la gente cuando está haciendo algo que le gusta y que además tiene recursos en su trabajo para hacerlo, es cuando vamos a encontrar a trabajadores altamente motivados. Entonces, a veces nos centramos en exceso, en reducir las demandas de trabajo, y a veces hay que también preguntarle a la gente, ¿no? Porque este tipo de demandas para ellos, a lo mejor en vez de un obstáculo, para el bienestar es un reto. Preguntemos también qué les falta, ¿no? Porque es ahí donde podemos encontrar la solución para conseguir equipos que estén motivados y que muestren bienestar. Nosotros tenemos alguna publicación sobre algún recurso que consideremos clave, como es el apoyo de los compañeros y de los supervisores. No lo he mencionado en la diapositiva anterior porque quería verlo específicamente en esta. Y nos parece clave. Es decir, lo que hemos encontrado en diferentes estudios en mi equipo de investigación es que el apoyo de los compañeros y de los supervisores explica altos niveles de motivación y de bienestar en el trabajador. ¿Por qué? Y en concreto dentro de estos equipos, porque genera sentimientos de significado y de sentido. Cuando yo veo que mis compañeros, que mis supervisores piensan en mí, se preocupan de mi bienestar y hacen porque el trabajo salga adelante, la vida tiene significado para mí. Y eso hace que yo, como es ahí en el trabajo donde encuentro esos sentimientos, hace que se lo devuelva al trabajo de forma recíproca. Ya estoy terminando, voy a terminar. Gracias, perdón, Pilar. Bueno, por supuesto, competencias emocionales, saber identificar las emociones, expresarlas, controlarlas, regularlas, ¿verdad? Y que no interfieran tampoco en nuestras metas. A veces uno le gustaría echarse a llorar, ¿verdad?, con los pacientes, pero bueno, tampoco pasa nada, pero entenderéis, ¿no? Y compartiréis conmigo que tampoco podemos estar ahí 2 horas llorando, ¿no? Entonces, también es importante que nosotros los profesionales desarrollemos herramientas y esas competencias para estar motivados y bienestar y no desgastarnos. Y por último, ya sí que sí termino, crear significado. Es súper importante ser conscientes de la gran labor que hacen estos profesionales. Es uno de los recursos personales que se ha visto que más explican ese bienestar y esa motivación. Tener satisfacción por la compasión que hablaba antes la compañera, conectar con nuestra propia espiritualidad y el valor de nuestro trabajo. Les dejo unos segunditos para que puedan leer esa frase de una enfermera. Es un testimonio que encontré en ese trabajo que ven ahí. Tienen la referencia. Es un trabajo que les invito a profundizar, a leer en él. Es maravilloso, es cualitativo y van a ver esa dureza de este trabajo y al mismo tiempo lo maravilloso que es dedicarse a él. Se lo recomiendo enormemente. Ya si hacemos la resignificación y la ventilación emocional en grupo, pues es la bomba, ¿no? Si justo ese crear significados entre nosotros, entre los compañeros y los supervisores, si lo hacemos conjuntamente, pues se ha demostrado que efectivamente vamos a estar súper bien en los equipos y vamos a tener una buena salud mental. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a los 3 ponentes. Nos queda un ratito para preguntas, más o menos unos 10-15 minutos. Si hay alguien de la sala que quiera dirigir alguna pregunta a alguno de los ponentes sobre el estudio con estudiantes, con los pacientes o con los profesionales. Allí hay una y aquí delante hay otra. Sí. Hola, buenas tardes.
Me ha parecido muy interesante todas vuestras intervenciones. Quisiera hacer una pregunta a Luis Miguel sobre este estudio. Yo soy enfermera en un servicio de urgencia y bueno, hay cosas con relación al tema del burnout que creo que coinciden en muchos espacios sanitarios donde hay muchísimo estrés, como es el nuestro, por ejemplo, como esto de la fatiga por compasión. Es una de las cosas que a mí más... Lo que quería preguntarte es cuando he visto el estudio y esa última foto donde entiendo que hay un profesional de salud mental, psicólogo con los profesionales también. Cuando habéis medido todo esto y habéis visto todos esos factores, los recursos que tú hablas personales, recursos personales y otro tipo de recursos, ¿qué es lo que puede favorecer, no, esa mejora? Eso que he visto que tu trabajo es del Servicio Andaluz de Salud, al que yo pertenezco. Me estás diciendo que en algún sitio del Servicio Andaluz de Salud han decidido poner en marcha esos recursos porque hay un estudio que ha dicho que eso ayuda a los profesionales. ¿Me estás diciendo de verdad que eso ha ocurrido? ¿Quieres que te responda? Sí, por favor. Bueno, pues efectivamente los recursos identificados, no sé si te refieres a los laborales o a los personales. ¿Qué es lo que más te ha chirriado? Me ha chirriado cuando he puesto recursos personales, que he entendido, Dios mío, no me he aumentado la plantilla. Y he entendido otro tipo de recursos en los que habéis visto que están directamente relacionados. Como has dicho, no es tanto la demanda laboral, que quizás sea, yo pienso también en urgencia, me estaba poniendo, quizás sea, pues no es tanto la demanda asistencial como muchas veces la escasez de esos recursos y otras cosas que tú has planteado en ese estudio, pero me ha llamado la atención de, lo ha conseguido, o sea, se lo han dado. Claro, hay muchas evidencias acerca de esos recursos personales. Por supuesto que las condiciones de trabajo afectan a la salud y al bienestar, eso no cabe duda. Lo que sí que se ha visto es que no afectan de la misma manera. Entonces, esas exigencias que tienen estos equipos de trabajo, que son altísimas y que sin duda inician un proceso de deterioro de la salud, no es lo mismo que se den en personas con recursos que sin recursos, con recursos laborales y personales que sin recursos personales y laborales. Y dentro de esos recursos personales, y como psicólogo te lo puedo decir, pues efectivamente hay diferencias individuales en cómo reaccionamos al estrés, en cómo respondemos al estrés, en cómo nos recuperamos al estrés e incluso en cómo reconstituimos, como ha mostrado esta mañana una compañera en procesos de trauma, cómo unas personas crecen a partir del trauma y otras no, y eso es en base a sus recursos personales, la resiliencia, el optimismo, las competencias emocionales. Los profesionales sanitarios, desde hace muchos años vengo observando que defendéis la necesidad de formación en empatía, en escucha activa, en empoderamiento, incluso en habilidades para gestionar, por ejemplo, pacientes difíciles, conflictivos. Imagínate si es importante que yo desarrolle recursos personales, competencias emocionales para lidiar con pacientes agresivos, ¿no? O con familias agresivas. Y se han facilitado, has hablado tú de medicina preventiva, esos tipos de recursos, ¿no? Para que esos profesionales alcancen eso, se facilitan lejos de un curso en la plataforma de formación que se intenta, si puedes cambiar el turno, acceder al curso y si no, olvídate. Exacto. Se facilita, había encontrado después del estudio el hecho de poner eso en práctica, se facilita. Entonces, se hace poco. Se hace poco porque efectivamente, entiendo que el sistema entiende que no es tan importante como otro tipo de aspectos en los que quiere invertir, pero efectivamente es muy criticable la respuesta del sistema en relación a los cursos, talleres de entrenamiento en estas competencias personales. Pero como está derivando la pregunta en otro tema, casi que te diría que en donde primero hay que intervenir es en las condiciones de trabajo. Yo no me iría, como ha derivado la pregunta ahora en si se invierten recursos personales, yo te he respondido al principio de que son importantes, pero ahora si la pregunta es en qué invertiría, primero en los recursos laborales y en reducir esas demandas de trabajo, porque son importantes también. Los trabajadores no quieren
que desaparezcan las exigencias en el trabajo, las quieren tener unos niveles tolerables, ¿vale? Y desde esa perspectiva, pues necesitamos darles de recursos tanto en el trabajo como propios para que sean tolerables, ¿vale? Y también modificar esas condiciones de trabajo, por supuesto. ¿Podría contestar? ¿Me dejáis que le conteste? Yo soy Marisol, ahora estoy en esta comunidad, trabajo en Granada. ¿Te puedo contar las dos experiencias de Madrid? ¿Vosotras también? Qué bueno. Bueno, yo he trabajado en el Virgen de las Nieves y yo el año pasado tuve una experiencia haciendo una intervención con CCT, de lo que nos hablaba Blanca, yo como instructora, y estuve formando profesionales del Virgen de las Nieves, o sea que sí que se empieza a dar también importancia a este tipo de habilidades. Yo venía de Madrid, donde en el hospital en el que trabajaba durante toda la pandemia estuve entrenando profesionales en compasión. Y bueno, cada vez, al menos lo que voy viendo... Pero es verdad que a veces somos los propios profesionales los que no le damos la suficiente importancia a esto, a estas habilidades, ¿no? Porque a veces nos preocupamos más de las habilidades técnicas, que son súper importantes, y le damos poca importancia a estas habilidades más humanas, que son más importantes aún. O sea que a veces somos nosotros mismos los que no le damos la importancia, pero se empiezan a hacer algunas cosas. Y en Granada ya se ha hecho, al menos una edición. Hola, buenas tardes. Quiero primero felicitarles a los ponentes. Estuvieron súper interesantes las charlas y quiero enfocar esta pregunta para Luis Miguel. En Ecuador, entre tantas cosas que no puedan hacerse bien, hay algo que se estaba manejando de una manera bastante aceptable, que era la donación de órganos. Todos, en el momento en el que sacábamos nuestro DNI, habilitábamos el ser donadores, salvo que alguien explícitamente quisiera no hacerlo. Pero hace 3 años la Corte Constitucional dictaminó que eso no era legal y pues ahora preguntan antes de emitir la cédula de ciudadanía. Y nos hemos encontrado con la limitante de que hay muchas personas que dicen que no. Entonces, el INDOT, que es el instituto que se encarga de esto, se ha visto bastante limitado para poder hacer campañas de difusión. Yo tengo un programa de televisión en Ecuador, se llama Doctor TV, donde hemos apadrinado un poco esta campaña. Sin embargo, la temática es que hay mucha animadversión de las personas a la donación de órganos y... como no sucede en otras instituciones, las autoridades del INDOT sí que están comprometidas y las personas que trabajan en donación están comprometidas y ponen todos sus recursos, pero aquí tú como psicólogo no sé de qué forma podríamos trabajar sobre ese ánimo, que no desmayen. Quienes estamos externos a su función intentamos apoyarles, pero cada vez vemos que está más limitado eso. No existe una respuesta por parte de la población que sea favorable y eso en realidad me preocupa bastante. Muy bien, por supuesto. Si me permite, se oye, ¿verdad? ¿Se oye? Si me permito contestarte con respecto a la consulta que tú hacías. Y con todo el respeto, creo que el problema de Ecuador es un problema de empecinamiento político. Con todo el respeto. Porque antes España tiene una ley de consentimiento presunto. Es decir, en España no sería necesario hacer la entrevista familiar. La ley del 79 así lo describe. Pero en el Real Decreto del 80 y se mantuvo en el Real Decreto posterior que ampliaba ya la donación a la historia, etcétera, no lo modificamos porque aceptamos que la población tiene el derecho a decidir y a decir que no si lo pone en el documento de voluntades anticipadas, aunque aún así ya veríamos si se consulta, que se consulta la mayoría de las veces. Si está, probablemente se preguntaría, se consultaría a la familia o se le explicaría. La realidad es que España, que tiene la tasa de donación más elevada del mundo
y que tiene una tasa de negativa a la donación de las más bajas del mundo, hacemos entrevista familiar. Y hacemos entrevista familiar con el respeto que nos da no el ir a pedir órganos, que ese es mucho de los problemas que tienen esas personas, esos donantes, esos coordinadores de trasplantes que se queman o que piensan que hacen daño. El objetivo del proceso de la entrevista de donación es plantear un derecho a la familia a decidir en el final de la vida de su familiar si no lo ha dejado escrito. De hecho, España, y finalizo, regaló a Ecuador y a otros muchos países de Latinoamérica, como presidente España del Consejo Iberoamericano de Trasplante Permanente, regaló un curso de comunicación en situaciones críticas, la formación y el curso. Y se mantuvo durante un poco tiempo y luego murió por lisis esa formación y ese quito. Por eso me he permitido decirte que creo que es un problema de empecinamiento político. Les insistimos en que no cambiaran la ley a una ley de consentimiento presunto y obviaran la entrevista familiar. Y claro, eso crea reacción negativa en la población. Es mejor crear el clima favorable, establecer una relación de ayuda con una familia que está iniciando un duelo, atender esa intervención en duelo, estar preparado para intervenirla y posteriormente, cuando las emociones bajen, plantear un derecho que tiene a decidir. No voy a pedir nada, voy a plantear un derecho que a lo mejor yo, que soy donante, y toda mi familia, a lo mejor no lo tenemos, porque no morimos en condiciones de serlo. Perdón, la interrupción. No. ¿Sí? Nervios, qué nervios. Sí, Mira, que se me va quedando. Está aquí delante y estoy mirando al fondo y no vuelvo. Muchas gracias. Yo también soy Maricruz Martín, soy miembro del proyecto UCI, intensivista en el 12 de octubre en Madrid. Y bueno, felicidades por la mesa porque como todas las mesas que ha habido en este congreso ha sido excelente. Yo tenía dos preguntas bastante concretas, una para Luis Miguel en relación a todos los cambios que está habiendo de modalidades de donación y ahora con la incorporación de las enfermedades neurodegenerativas y la prestación de ayuda a morir, ha cambiado mucho el tipo de conversación y el tipo de proceso que se hace con personas que ya no están inconscientes, están conscientes y que los tienes que acompañar de una forma diferente. No sé si eso va a impactar en esa teoría o en marco conceptual que has presentado en cuanto al estrés, porque yo he vivido en persona alguna de estas entrevistas y son completamente diferentes a las que se hacen en muerte encefálica, por ejemplo. Y luego también para Cecilia le quería preguntar si esa intervención de enfermera que se hace en la transición de los cuidados se ha visto o se ha hecho o la habéis hecho sobre las familias, no solo sobre los pacientes, y si eso también evidentemente debe tener un impacto en el estrés y en la ansiedad de esas familias y en el síndrome post-UCI familiar. Muchas gracias. ¿Quién contestó? La intervención que hemos realizado solo lo hemos realizado en los pacientes y estamos ahora desarrollando la intervención para realizarla con las familias. Muchas gracias por la pregunta. Pues efectivamente es algo que nos estamos encontrando en los cursos ya para hacer entrevista de donación, que los profesionales sienten mucha incertidumbre y mucha tensión cuando tienen, por ejemplo, en el contexto de cuidados intensivos orientados a la donación. Es una situación que no conocían, de la que no se le había hablado anteriormente y pues la entrevista es completamente diferente a las otras, ¿no?, de muerte encefálica. Entonces nos lo estamos encontrando en los cursos que sí, que genera esa incertidumbre. En cuanto al modelo, creo que sí, valdría, porque al final es un estresor, es un modelo bastante comprensivo. Es un estresor que tiene que ver también con la falta de preparación y con los dilemas éticos que puede despertar en el propio profesional. Pues hay que hacer un plan para prevenir eso y sobre todo dar recursos. La formación es un recurso y cuando en las unidades de simulación se hace formación en simulación y se hacen entrevistas y se practica, eso da recursos a la gente para que tenga más autoeficacia y cuando vaya a hacerlo se sienta con más control, más seguridad y menos estrés. Entonces la respuesta sería sí, creo que valdría.
aunque el estresor cambie. Muito boa tarde. Boa tarde a todos e quero felicitar os apresentadores. Eu sou Hermenegildo de Castro, angolano. Sou assistente social de profissão. Em Angola, nós não temos ainda transplantes, mas temos algo que nos preocupa bastante, que são a transfusão sanguínea, que é uma situação que nos preocupa bastante por causa da convicção religiosa de muitas famílias. Muitos pacientes, sobretudo crianças, morrem porque os seus parentes, os seus familiares não aceitam, por uma questão religiosa, que os seus apanhem sangue, façam doação e os seus tenham uma transfusão sanguínea. Isto é uma coisa que também tem estado a preocupar muito as instituições em Angola, principalmente quando se trata de crianças, que muitas vezes não conseguimos. Eu, que sou assistente social no Hospital Pediátrico David Bernardino, em Luanda, e nos deparamos muito com situações de crianças à beira da morte porque os seus familiares religiosos não aceitam que esta criança apanhe sangue de uma outra pessoa. E atendendo, eu gostaria muito aumentar na minha bagagem, na minha mala, a experiência de Espanha. Como é que se Espanha já viveu esta realidade, como é que conseguiram superar? Porque tem sido muita, como é que eu poderia dizer? Muita conversa com os familiares para que tentem aceitar que aquela criança precisa viver. Mas mais de 98% dos casos de crianças que internam no Hospital Pediátrico David Bernardino, em Luanda, Angola, que precisam de uma transfusão de sangue, morrem porque os familiares não aceitam. E isto tem estado muitas vezes também a aumentar os níveis de estresse dos profissionais quando se deparam com esta situação. Eu, particularmente, que vos falo, já cheguei a agarrar o familiar de uma, ou seja, gostaria muito que me percebessem, porque não falo espanhol. Eu já cheguei quase a bater, né? Esmurrar mesmo o familiar de uma criança que durante uma semana aquela criança precisava de uma transfusão sanguínea, mas ele insistia nos seus familiares que não pode fazer, não pode fazer, não pode fazer. Uma criança que morre aos olhos dos profissionais. Os profissionais muitas vezes são obrigados a olhar, a ver a criança morrer porque a família não quer. E se o profissional insistir em fazer alguma coisa, é esta família que se calhar vai recorrer a um advogado para processar o hospital ou para processar o profissional. E muitas vezes isto nos preocupa e outras vezes deitamos lágrimas, porque existem coisas que nós, enquanto profissionais, podemos fazer, mas não conseguimos por causa das famílias. Então, que experiência que vocês podem nos dar a nós, angolanos, para podermos levar em Angola, nos vários hospitais, e mudarmos este quadro, fazermos com que principalmente as crianças possam entrar no hospital em estado crítico e sair de lá boas para o seu convívio familiar. Muito obrigado. Pilar, ¿puedo intervenir? Pero contestarle simplemente. Por contestarle simplemente muy rapidito por contestar, con respecto a la autonomía, que es en lo que se basa fundamentalmente la toma de decisiones, relacionado también con el consentimiento. Más despacio. Sí.
Me ha dicho Pilar, no hay tiempo, he metido el turbo de la quinta. Para poder proteger al menor se necesita una normativa. Culturalmente en España también tenemos pacientes que rechazan la transfusión de sangre por sus creencias. De hecho, hace muy poquito salía una sentencia en la que un paciente que ingresó en urgencias, un médico que le transfundió, está ahora en caso penal, puesto que se reconoce ese derecho a rechazar el tratamiento, nuestra ley de autonomía, aunque conlleve que el paciente vaya a fallecer. Pero con los menores anteponemos como sociedad el bienestar del menor. Y siempre que sea menor de 16 años, la decisión recaerá, si los padres consideramos que no son beneficientes, en este caso la vida es el valor superior que pondríamos sobre la mesa, serán en este caso los jueces quienes decidan. El respaldo profesional ante una transfusión de sangre, siempre en menores, la vamos a tener los profesionales por el bienestar del menor, la ley del menor. Porque tenemos que regular. Como sociedad hemos considerado que por encima de, en ese caso, el derecho de los padres está el bienestar del niño. Y si los padres no lo salvaguardan, el Estado es el responsable de preservar su vida. Es una ley. Bueno, muchas gracias. Vamos a dar por finalizada esta mesa. Solamente algunas ideas para llevarnos a casa sobre lo que se ha dicho en estos minutos. La compasión es clave en la atención sanitaria y mejora los resultados de salud. La compasión, como decía Blanca, como antídoto de la deshumanización. Una intervención enfermera de empoderamiento del paciente basado en la información y en la educación mejora o puede aumentar el bienestar del paciente y el proceso de transición de la UCI a la sala gracias a una disminución de la ansiedad y de la depresión. No debemos olvidar las transiciones de los pacientes y los familiares que forman parte también de nuestra atención. Y finalmente, los profesionales que se dedican a procesos de donación y trasplante tienen o manifiestan malestar con la muerte y el sufrimiento, agotamiento, estrés postraumático, incluso abandono de la profesión, a la vez que un engagement laboral. Se han hecho propuestas de intervención para mejorar este bienestar emocional y esa salud mental, pero los recursos humanos y materiales son fundamentales, así como el apoyo de compañeros y de supervisor para tener unos niveles motivacionales y de satisfacción elevados en el entorno laboral. Muchísimas gracias a todos.